Bienvenidos todos a la clase número 6 que hoy estaremos haciendo el tutorial del capítulo 11 de NICE. En este caso nosotros lo que estaremos procediendo es hacer tres ejercicios, uno de PI, uno de PD y otro de PID. Entonces, en esta misma presentación hice un pequeño recapitulación de todas las fórmulas que nosotros hemos utilizado. Por ejemplo, aquí tenemos el factor de amortiguamiento junto con la parte del sobreimpulso y cómo se relaciona con el margen de fase, etcétera. Entonces, el ancho de banda también se puede obtener a partir de esos valores. Esto va a ser más relevante en la parte PD y PID. Y luego también tenemos que en la parte del capítulo 7, lo del error de estado estacionario y aquí cómo se calcula también. Empezaremos con un ejercicio del PI, que nosotros tenemos esta función que tenemos acá enseñando. Ahora, quiero recalcar que la idea del compensador de atraso siempre es que, bueno, la mayoría del tiempo es que la idea es que al puro inicio la ganancia no afecte tanto la ganancia que ya está per se en el sistema, porque nosotros lo que queremos es arreglar el estado estacionario. Por eso nosotros intentamos que esta parte sea ganancia unitaria. Entonces, este case simplemente es el inverso de alfa para que se me haga, que este compensador del todo se me haga unitario y que en el puro inicio, aquí, de la magnitud, ¿verdad? Esté aquí básicamente en 1. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que al sistema en las frecuencias bajas no me están afectando en lo absoluto. Lo que queremos arreglar siempre es el error estacionario, que para eso son buenos los PIs, ¿verdad? Bien, también tenemos el PD, el compensador de adelanto, y la gran diferencia es que el PI, el compensador de atraso, el cero es mayor que el polo. En cambio, el de adelanto, el cero es menor que el polo. Entonces, sabemos que es parecido, pero esa es como la gran diferencia. Luego, el PID lo que hace es heredar ambas, los beneficios de ambos, de tanto el adelanto como el atraso, y también heredan las desventajas, por supuesto, ¿verdad? Este, hereda que en el adelanto te ayuda con la parte de respuesta transitoria y que te ayuda a compensar los errores utilizando la parte del atraso. Es por eso que el PID son como de los controladores, el 95% del mundo utiliza un PID para controlar los sistemas. Entonces, aquí están recapitulando las fórmulas del PD que lo utilizaremos a partir del segundo ejercicio. Bien, entonces empezaremos con este ejercicio y tenemos que diseñar un compensador de retraso donde el sistema opere con un margen de fase 45 grados y con un error estático de 100. Primero que nada, aquí nos saltamos como un paso porque ya no están dando el margen de fase. Y si ustedes utilizan estas fórmulas que les enseñé al inicio, acá, ¿verdad? Más o menos lo que nos daría, en teoría lo que nos dice que este margen de fase da alrededor de un sobresalto de, ya les digo, aquí lo tengo calculado, me ve alrededor de 23.5 de sobreimpulso y tenemos que el factor de amortiguamiento es alrededor de 0.42. Entonces, estamos hablando de eso, ¿verdad? Y también tenemos un error estático. En realidad aquí hay un pequeño typo. Aquí no debería ir hasta ese. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, primero que nada, tenemos que determinar el tipo de sistema y luego determinamos una constante K que satisfaga los requerimientos del rol de estado estacionario. Entonces, empecemos. Tenemos que G de S es igual a, vamos a ver, K por S más 4 y tenemos que es S más 2, S más 6 y S más 8.
Entonces, la primera parte es determinar el tipo de sistema. Y el tipo de sistema de aquí, como vemos que tiene cero polos en el origen, entonces es igual que sistema tipo cero, tipo cero. Entonces, recordemos que si tenemos que el GS es entre S, esto sería tipo 1. Luego tenemos GS entre S al cuadrado, eso sería tipo 2, ¿verdad? Recordemos esto. Muy bien, porque eso sí es importante saber cuál es el tipo de polo que tenemos cuál es el tipo de sistema que tenemos en el origen, porque con eso podemos calcular el error estacionario. Aquí, si nos vamos atrás, tenemos que los errores se pueden calcular con estos valores. Tenemos el CAPE, tendríamos que utilizar exactamente este mismo. Entonces, tenemos que, me dice el enunciado, que con un error estático de 100. Entonces, eso quiere decir que KP tiene que ser que igual a 100 y esto es igual al límite cuando S tiende a 0 de GS. Y esto me da al final que es K por 4 entre 2 por 6 por 8. Y me queda al final que la ganancia es, vamos a ver, 100, vamos a ver, 100 por 2 por 6 por 8 dividido entre 4. Tenemos que la ganancia es 2400. Ya tenemos esta parte. Muy bien. Luego me dice que encuentra la frecuencia donde el margen de fase es de 5 a 12 grados mayor que la fase que produce la respuesta transitoria deseada. Aquí es un pequeño typo, margen de fase. Entonces, este paso compensa el hecho de que la fase compensador del retraso aún puede construir entre menos 5 y menos 12 de fase en la frecuencia del margen de fase. Recordemos que aquí siempre tenemos que agregarle como un extra para compensarlo porque cuando en la ganancia, ahí en las frecuencias altas, ahí puede moverse un poquito la, la gráfica de Bode. Entonces, determinamos la ganancia. Muy bien. Entonces, el tercer paso, tenemos que la fase de margen que nos pide es 45, si no me equivoco. Sí, nos pide 45. Entonces, pero estaremos trabajando con uno compensado que metamos los 10 grados, ¿verdad? Como hicimos en el ejercicio de la clase. Entonces, recordemos que la fase actual donde tenemos que buscar en el diagrama de Bode sería menos 180 más 55 grados. Aquí es 55 grados y aquí me quedaría que es 125 para verificar. 180 más 55, 125. Estaba incorrecto. Muy bien. Ahora, en MATLAB, efectivamente dice esto. Entonces, nos vamos al Bode, al diagrama de Bode. Ese es el diagrama de Bode de ES. Si no me equivoco, 2400. Todo esto, ¿verdad? Bien. Aquí multiplicamos por 2400, ¿verdad? Entonces, aquí primero vamos al punto de 100 del margen actual, que es menos 125 grados, porque ahí nos daría un margen de fase de 55 grados. Entonces, vemos que a esa frecuencia, digamos que el omega A se da en 11 radianes por segundo. Y al mismo tiempo, la magnitud en J omega A, ¿verdad? Se daría en 23.3 decibeles. Muy bien. Entonces, tenemos estos tres valores que son los importantes. Y este sería el paso, si no me equivoco, vamos a ver. Ese sería el paso 3.
Entonces, ya vamos con el paso 4. En el paso 4 lo que ocupamos es un diagrama de Bode. Aquí y dibujamos, dibujamos para obtener el valor del polo, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente ya encontré el KPM, que era 23, bueno, 23, al final quiero como menos, 23 decibeles por ahí. Y vamos a ver, y me dice que seleccione la frecuencia de corte alta una década menor a la frecuencia encontrada en el punto 3. Entonces, básicamente, estamos hablando del omega A. Y luego dibuje la asíntota de baja frecuencia 0 dB y conecte ambas líneas. Muy bien. Entonces, vamos aquí a hacer este valorcito acá. Vamos a asignar que esto es 0 dB, menos 10 dB, menos 20, menos 30. Y decimos que a partir de aquí es un radián, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí decimos que es 0.1 radianes. Entonces, lo que nos dicen primero es que tracemos una asíntota de 0 decibeles. Ya tengo la reglita. Claro. Ups. No, vamos a... Aquí, ya listo. Entonces, tenemos esto. Me dice que a partir de menos 23 decibeles tiene que estar a una década. Vamos a ver, aquí habíamos calculado que es 11 radianes en omega, que es la frecuencia de corte alta. Entonces esto, frecuencia de corte alta. Entonces, y me dice que escojan en las ecuaciones una década menor a eso. Entonces quiere decir que estamos hablando de 1.1. Entonces asumamos que 1.1 está como por acá. Ujú, por acá. Y aquí trazamos. Muy bien. Y me dice que luego conectamos las dos asíntotas mediante una recta de menos 20 decibeles por década. Como les había mencionado en clase, yo lo que hago es agarrar esta regla y vamos a ponerlo, ahí están los menos 20 decibeles. Y los menos 20 decibeles y aquí unimos. Ahí. Entonces, en donde choca con la asíntota, que es alrededor de, vamos a ver, decimos que es 0.789, digamos que es 0.7 alrededor, ¿verdad? Entonces, tenemos que aquí sería nuestro polo, ¿verdad? Entonces, y este valor acá sería nuestro cero, sería 1.1. Entonces, regresemos acá. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer nuestro compensador. Nuestra fórmula del compensador que estaba por acá. Y le damos este valor. Screenshot y... Ok, nos vamos para este lado. Y vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. Vamos a poner encima. Qué raro. Vamos a ver. Ok, démoslo así. Entonces, sabemos que el compensador Kc, el primer valor estaría dado por omega z, que sería 1.1. Y el omega p que encontramos con la intersección sería 0.07. Y el Kc, en este caso, nosotros vimos que debería ser la inversa de alfa. Y la inversa de alfa aquí sería el omega p entre omega z. Mm,
Esto qué raro. Ahora en esto que está como un glitch. Vamos a ver. Close. Y volvemos. Ahí está. Entonces sería omega P entre omega Z, S más 1.1, S más 0.07, y esto me quedaría que es 0.07 más 1.1. Dividido entre 1.1. Y esto me daría que es 0.064 S más 1.1 entre S más 0.07. Por lo tanto, tenemos que el G de C y el G de S me quedaría que es la multiplicación de este señor acá con por 2400, S más 4, S más 2, S más 6 y S más 8. Y eso por 2400 quedaría que es, y quedaría que es 156 por S más 1.1, S más 0.07 y S más 4, S más 2, S más 6 y S más 8. Entonces verifiquemos el bode de este valor. Ahora procedemos con la verificación. Vemos si esto cumple con lo del... Ups. Entonces cumple con el error de estado seccionario. Entonces vemos que esto sería, recordemos como es sistema tipo 1. Entonces límite cuando S tiende a 0. Vamos a ver cómo me da de C con G de S. Y esto sería 156 por 1.1 por 4, 0.07 por 2 por 6 por 8. Y esto me da que es alrededor de 102, 143, lo cual sí cumple. Más que todo, este error que pueden ver ahí no necesariamente es, vamos a ver, se nos había pedido 100. No se cumple tanto porque aquí básicamente hicimos el diagrama de bode a ojo, ¿verdad? Entonces ahí puede haber contribuido un poquillo de error. También verificamos ya el bode. Como pueden ver, aquí tenemos un margen de fase de 51, lo cual es bastante cercano al 45. Y hicimos la respuesta escalonada al lazo cerrado. Yo había calculado al puro inicio que era como 23 y algo, pero aquí me está dando alrededor de 13.5. Chicos, eso no significa que esté mal. ¿Por qué? Si nosotros nos fijamos, esta respuesta de transferencia es un sistema de orden 1, 2, 3, de orden 3, y todos los polos están muy cercanos. Entonces estamos tratando de aproximar este sistema como si fuera un sistema de orden 2. Entonces, por ahí pueden ir contribuyendo esos valores. En el ejercicio que nosotros hicimos en el aula, sí se parecía más porque había un polo que estaba en -5. Esos polos son muy cercanos entre sí, entonces sus efectos están contribuyéndose más hacia la respuesta transitoria. Los polos que están muy lejos de la parte del eje imaginario no van a contribuir tanto, pero en este caso sí. Entonces el ejercicio quedaría con esta función de transferencia acá. Bien. Bien.
Ahora procedemos con el segundo ejemplo, que es el del compensador de adelanto o el PD. Y lo que queremos hacer es cumplir con las siguientes especificaciones: 20% de sobreimpulso, un tiempo de asentamiento de 0,2 segundos y con un error de estado estacionario de 50. Entonces, aquí les puse un resumen el proceso de diseño. Entonces, la primera parte es que encuentra el ancho de banda del lazo cerrado que cumple con las especificaciones de tiempo pico, estabilización y sobreimpulso. Entonces, si nos vamos al puro inicio, tenemos este, que lo vamos a utilizar, copy, y la otra que nosotros vamos a utilizar está a ver, esto, y aquí vamos a poner las ecuaciones correspondientes. Y el otro que nosotros vamos a utilizar estamos utilizando tiempo de estabilización, que es el setting time, que me dicen en inglés. Tenemos esto, vamos a ver, copy. Y vamos a ver. Estos son los dos valores que nosotros ocupamos calcular. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta parte, sería alrededor de, si no me equivoco, 0,46. Y aquí tenemos que es 4 entre TS entre Z, todo esto por... Y esto tenemos un ancho de banda de 57,9 radianes por segundo. Bien. La segunda parte dice que encuentre K de tal forma que satisfaga el error de estado estacionario. Nos llamamos esta ecuación. Y vamos a ver. Primero que nada, tenemos que identificar cuál es el tipo de sistema. Vemos que hay un polo en el origen, entonces eso es un sistema de tipo 1. Entonces eso quiere decir que utilizamos esta función para encontrar S tiende a 0 de S por G de S es igual a K. En nuestras especificaciones nosotros tenía que tener 50. Entonces aquí podemos hacer esto. Sería 50 igual al límite de S tiende a infinito por sería K entre S, sería K por 50 por 120. Entonces esto me quedaría que K es igual a 50 por 50 por 120. Entonces eso me quedaría que es 300.000. Entonces K es 300.000. Tampoco, sí, 300.000. Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver el tercer paso. Me dice que obtenga el diagrama de Bode para esas ganancias y determine el margen de fase del sistema no compensado. Entonces aquí vamos a agregar una página extra. Aquí mediante MATLAB sobre esta imagen y vemos que el margen de fase del sistema no compensado es 35,2 grados y a la frecuencia de vamos a ver, 38 radianes por segundo. ¿Ok? Este sería mi paso número 3. El paso número 4 me dice que encuentra el margen de fase que satisfaga el factor de amortiguamiento. Agregue una fase adicional requerida en el compensador. Se agrega entre 10 a 15. Muy bien. Entonces, también vamos a hacerlo en orden. Ok. Y para este caso, nosotros utilizamos esta función acá. Esta función, nosotros habíamos sacado cuál era el Z.
En este caso, el Z teníamos 0,46. Ujú. Entonces, vamos a calcularlo. Esto me da que es 48,15 grados, de lo cual le tengo que agregar 10 grados más para la compensación. Entre 10 y 15 podemos agregarle, ¿verdad? Entonces, para calcular cuál es el margen de fase máximo de nuestro compensador de adelanto, lo calcularíamos con esta fórmula. Tendríamos la margen de fase que nosotros acabamos de calcular, agregándole el colchón, pongámosle 10, menos lo que estaba en no compensado, ¿verdad? Entonces, esto sería 48,15 más 10 grados menos lo que calculamos allá, 35,2. Entonces, aquí calcularíamos que es 48, lo vamos a redondear a 48,2 para que nos quede un número cerradito. Más 10 menos 35,2. 23 es el Max. Entonces, bien. Entonces, solamente para recordar, el sistema compensado, o sea, el G por G, C, tiene que tener esta fase, este valor. Entonces, ¿cuánto tiene que utilizar nuestro compensador? Y entonces, ¿cuánto ocupa nuestro compensador para llegar a esta fase? Entonces, por eso se calcula de esta forma. Fase máxima del compensador usado para llegar el, para obtener el margen de fase en GC. Bien. Y con este valor vamos al quinto. Ujú. El quinto paso y el sexto es el que nos toca calcular, que sería determinar beta requerido para la construcción de la fase y el valor máximo de la magnitud del compensador. Esto se obtiene a partir de estas ecuaciones que nosotros vemos acá. Entonces, nos podemos llevar en realidad todo esto. Copy. Entonces ya nosotros ya tenemos este valor, nos toca calcular beta. Ok, por aquí podemos despejar el valor de beta, entonces sería seno de este valor por 1 más beta igual a 1 menos beta. Entonces aquí quería seno de este valor más seno de este valor por beta igual a 1 menos beta. Me quedaría que sen de max más 1 menos beta más beta sen de max. Entonces aquí vamos a ver pedazo. Entonces, ¿por qué aquí debería ser menos? Pasarse allá a restar y esto pasa allá a restar. Bueno, ajá. Entonces me queda que sen de... Vamos a cambiarle el signo porque tenemos un menos por ahí. Entonces me quedaría 1 menos sen de phi max entre 1 más c de phi max es igual a beta.
Y aquí me calcula, utilizando que Phimax es igual a 23 grados, entonces me queda que beta es igual a 0,44. Por lo tanto, la magnitud a este valor, ¿verdad? Me quedaría que es 1 entre raíz de beta y esto me da 1,51, lo cual si lo pasamos a decibeles sería 20, a ver, 20 logaritmos de 1,51, dice que son 358 decibeles. Bien, entonces vamos al séptimo paso, que me indica que para encontrar omega max se encuentra la frecuencia de menos 358 decibeles en el diagrama de Bode no compensado. Y note que esa magnitud es lo que requeriría el sistema no compensado como para jalar la curva a 0 decibeles en el sistema compensado. Entonces, bueno, veamos el bode. Entonces, vamos a agregar el bode. Entonces, vemos que aquí aproximadamente menos, habíamos dicho 3,58, entonces tengo que mi omega max sería 49,6 radianes. En este caso, vemos que de ahí podemos sacar el periodo, porque omega max es igual a 1 entre t entre raíz de b, beta. Entonces aquí ya tengo el periodo y me quedaría que es 1 entre omega max raíz de beta. Y esto me da que es igual a 0,0305. Procedemos a ver, obtener la frecuencia de corte y la función de transferencia. Entonces vamos a llevarnos la función de transferencia. Acá ya tenemos todos los valores. Vamos para el paso 8. Y paso 8. Entonces tenemos que omega z, si no me equivoco, es creo que 1 entre t. Tenemos que esto sería 1 entre t. Tenemos que omega p es igual a 1 entre beta t. Y estos valores ya lo tenemos. Beta aquí lo habíamos calculado a 0,34. Tenemos que, y t lo calculamos a 0,0305. Entonces, omega z, esto quedaría 1 dividido entre 0,3 de 0,35. Me quedaría que es 32,79. Y omega p es igual a esto. Beta sería 0,44 por el valor. Me quedaría que es 74,52. Y tenemos al final que el compensador quedaría 1 entre 0,44 sería 2,27 por S más 32,79, S más 74,52. Me quedaría así. Aquí para poner bien el punto. Entonces, el último paso sería que ya tener todo junto. Tengo que GDC, sería todo esto. Copy.
y tenemos que el ES, que era nuestro sistema inicial, era, calculamos que el K era 300.000, si no me equivoco. Sí, sería 300.000. 1, 2, 3, 4, 5, 300.000 entre S más 50 y S más 120. Entonces, G y G de S, S por G de S, esto me quedaría que es 300.000. Vamos a ver, 300.000 por 2,27. Vamos a ver, 681.000 y por S más 32,79 entre 50, S más 120 y S más 74,52. Entonces, verificación. Verifiquemos esta función. Tenemos que el error de estado estacionario es límite cuando S tiende a 0 de G de C, G de todo esto por S. Entonces esto me quedaría que es entre 32,79 entre 50 por 120 por 74,52. Y esto me da por 139 entre la multiplicación, decir esto, por 74,52. Y me da que es 49,94, lo cual es muy aproximado al 50 que nosotros requerimos al puro inicio. Tenemos esta parte, 50, esto ya se cumplió. Ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo de sobreimpulso y el setting time. Ok. Entonces, esta es la función. Ujú. De nuevo. Ujú. Y tenemos aquí la respuesta escalonada. Note que el sobreimpulso está dado por 22,3% y el tiempo de asentamiento es 0,165, lo cual vamos a ver, a comparar con lo que nos pidieron. Está bien acá y está bien acá. Entonces, recordemos que no vamos a tener como que respuestas muy, muy exactas porque estamos utilizando, este es un sistema de orden 3 y estamos utilizando la teoría de orden 2. A mí me parece que eso es una muy buena aproximación. Muy bien. Ok, ok, entonces procedemos con el último ejercicio. Ese es diseñar un compensador de adelanto y atraso que cumplan con estas especificaciones. 15% de sobreimpulso, un tiempo de asentamiento de 0,1 segundos y con un error de estado estacionario de 1000. Entonces, recordemos los primeros pasos. El primero encuentra el ancho de banda de lazo cerrado que cumplan con las especificaciones de tiempo pico, estabilización y sobreimpulso. Entonces aquí igual nosotros vamos a nuestras páginas de fórmula. Veamos y sí, veamos y nos llevamos el de ancho de banda también. Entonces tenemos esta parte y tenemos también, vamos a ver aquí. Entonces estamos utilizando el de tiempo de asentamiento. Copy. Pues, veamos cuáles valores nos dan.
Es es que Z es 0.52, 51.7 para dejarlo. El margen de fase que ocupamos, este lo estoy calculando de una para usarlo luego. Y el ancho de banda que se requiere es 96.91 radianas. Esta es la primera parte. Luego la segunda parte dice que encuentra un K de tal forma que satisfaga el error de estado estacionario. Entonces, primero, siempre se hay que identificar cuál es el tipo de sistema. Ya estamos acostumbrados con este. Casi que directamente vemos que el sistema es de tipo 1, porque tenemos un polo en el origen, tipo 1. Entonces tenemos que el KV, que tiene que ser igual a este caso 1000, tiene que ser igual al límite de S cuando tiende a cero, de S por GS. Entonces en este caso me quedaría despejar esta K, me queda por 7 entre 5 por 15. Entonces sería 1000 por 5 por 15. Todo eso dividido entre 7. Y esto me da un valor de 10.714.3. Bien. La tercera dice que obtenga el diagrama de Bode para estas ganancias. Ok. Entonces vamos acá. Y este sería el paso 3. Tengo el diagrama para estas ganancias. Este sería el diagrama tenemos la ganancia 10.714.3. Todo esto sería multiplicado por, a ver, S más 7 entre S más 5 por S más 15 y por S. ¿Ok? Entonces vemos que el margen de fase no compensado, llamémoslo así, equivaldría a 7.8 con a la frecuencia del no compensado. Esto sería 103. Paso 4, encuentra el margen de fase que satisfaga el factor de amortiguamiento y esto lo habíamos sacado acá, 53, 17, 18. Entonces el margen de fase es 53.1718. Ok, el paso 5 me dice que seleccione una frecuencia de margen de omega 1 cerca de omega bandwidth. El bandwidth teníamos que es 96.91. En este caso podríamos dejarlo. A ver, selecciono frecuencia. Entonces 96.91. Podemos decir que mi omega 1 puede andar por 80 radianes por segundo. Démosle a ese valor. Y a partir de ese valor, nosotros lo utilizamos para buscarlo en este mismo diagrama de Bode, cuál sería la fase actual, ¿verdad? Entonces, aquí lo voy a hacer de nuevo. Entonces, en el diagrama del no compensado, 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 buscar la fase actual del omega 1. Si nosotros vemos acá,
vemos que el fase actual es igual a menos 171 grados. Entonces, también, por otro lado, el actual requerido de los requerimientos, ¿verdad? Eso es igual a menos 180 más el margen de fase. En este caso habíamos quedado que es 53, 17, 18. Entonces tengo que es menos 180 más 53,1718. Me queda que es menos 126,83. Entonces, tengo que tenemos esta fórmula. El requerido es el actual más lo que nosotros escojamos del la, que generalmente son menos 5 grados, como lo hicimos en el aula. Entonces aquí el actual son menos 171 más, que voy a cambiar de color, 5 grados más el face del lead. Y el requerido ya lo teníamos. Requerido aquí lo habíamos calculado 126,87. 83, digo. Menos 126,83. Entonces, veamos cómo queda. Esto más 171. No, esto era menos 5 grados. Porque es lag, tenemos un atraso, entonces por lo tanto es negativo. Entonces el lead que nosotros calculamos aquí son 49,2. Vamos a ver, vale. Esta sería la contribución requerida por el compensador de adelanto. Entonces, básicamente, este sería como la sumatoria. Yo sé que el requerido es lo que me piden las especificaciones, el actual, que es lo que lo estoy sacando del diagrama de Bode del sistema no compensado, o sea, este que está acá. Luego, este lag, que yo lo voy a meter menos 5 para no joder tanto. Bueno, menos 5 es un buen valor. Y luego también tenemos que el lit, sería 49,2, ¿verdad? Eso es lo que nosotros calculamos. Y ahora procedemos con el paso 7. Entonces, ahí sí vamos con un poquito más complejo. Primero, diseñamos el compensador de atraso seleccionando la frecuencia de un corte alta, una década bajos omega 1. Entonces, vamos a hacer esto. Recordemos, nuestro trash, vamos a traernos la ecuación, esta la ocupamos bastante. Entonces, aquí es esto. Y vamos con el paso 7.1. Me dice, entonces, el omega 7R, ZR, o sea, el del retraso, por eso este R, sería una década menos de omega 1. En omega 1 nosotros habíamos escogido que es 80 radianes. Entonces ZR lo podemos dejar en 8 radianes por segundo. Entonces, a partir de ahora vamos a seguir diseñadas en el ok. Obtenemos gamma utilizando las especificaciones del compensador de adelante. Ok, recordemos que bueno, el lead, gamma que se da acá, en realidad es el equivalente de, si vamos aquí a esta ecuación, en la parte de adelanto, vamos acá, aquí en adelanto nosotros tenemos estos valores. En realidad nos los vamos a llevar aquí. Note de que si lo comparamos de par en par, estos valores, ¿verdad?
Si comparamos el de adelanto con el adelanto atraso, ¿verdad? Ustedes notan de que aquí realmente uno entre beta es igual a gamma. Por lo tanto, podemos utilizar estas ecuaciones que están acá, que son típicas de adelanto. Recordemos que esta fórmula básicamente yo lo podría haber escrito, sí, porque este se cancela con este, pero prefiero dejarlo de estas formas para que nosotros podamos diseñarlo paso a paso. Muy bien, entonces nos llevamos a estas ecuaciones acá. Ujú. Entonces, bien, aquí nosotros habíamos especificado que lo que ocupaba el feed del lead era este valor. Ujú. Entonces, aquí en el feed del lead, esto sería mi equivalente a feed de max. Entonces, podemos decir que 49.2 es igual a 6 menos 1, 1 menos beta, 1 más beta, y esto resolviéndolo me da que beta es igual a, déjenme calcular acá, valor de 0.1383. Entonces, esto me da que gamma es igual a este valor, sería 1 entre 0.1383, me daría que es 7.231. Entonces, en realidad ya podemos hacer el compensador de atraso acá, esta parte. Entonces, sabemos que el G de lag, eso es igual a, bueno, beta sería 0.1383, S más 8 entre el de abajo, omega PR, si no me equivoco, es 1 entre tau. A ver, para asegurarme que esté en lo correcto. Entonces yo tengo que es estos valores acá. Son los valores que yo ocupo. Ah, tenemos esto. Entonces tenemos que omega ZR es igual a 1 entre T2 y esto es igual a 8. Entonces quedaría que T2 es igual a 1 entre 8, 0.25. Omega PR es igual a 1 entre 0.125 por gamma, que es 7.231. 7.231. Entonces sería esto por 7.231. Y entre este valor, diría que es 1.11. Entonces me quedaría al final que el compensador de atraso sería este valor, entonces entre S más 1.11. Y esto también cumple de que la frecuencia del cero es más grande que la frecuencia del polo. Y vamos con, ya casi finalizando. Me dice que utilizamos el compensador de adelanto utilizando el valor de gamma y en realidad de beta acá. Para esto sabemos que nos vamos a llevar esta imagen de nuevo. Copy. Nosotros ya tenemos este valor
que es 7.231. Y vamos a ver, vamos a las ecuaciones importantes del PD, que son estas. Vamos a ver. Sabemos que el omega max para este caso, omega max sería nuestra omega escogida. En este caso sería 80, si no me equivoco era 80. Sí, lo escogimos en 80. Y esto sería 80 igual a 1 entre t, raíz de beta. Entonces teníamos que beta acá era 1 dividido entre eso, entre 0.1383. Entonces tengo que t es igual a, vamos a ver, 1 entre 80 por raíz cuadrada de 0.1383. Y me queda que el periodo, este sería mi periodo 2, por cierto, o el periodo 1. Vamos a ver, entre 0.033612. ¿Ok? Entonces, vamos aquí a lit, las ecuaciones del lit, el lit lag, perdón, es esto. Este es el valor que nosotros ocupamos de adelante. Entonces tenemos que el omega ZA sería 1 entre ese valor. Me daría que es 29.75 y el omega PA me daría que es, sería gamma, sería 7.231 dividido entre el 1, me daría que 215.13. Por lo tanto, tenemos que el G, diría que es 7, ok, diría que es 7.231 por, sería S más 29.75 y S más 215.13. Por lo tanto, aquí el lead lag, el compensador, ¿verdad? Sería lead por el lag. Entonces aquí quedaría esta función, porque el otro se cancela. Esta magnitud que está acá se va a cancelar con esta magnitud que está acá. Entonces quedamos copy y me queda este valor. Y al final quedaría que el G por G de C quedaría todo esto multiplicado por la función de transferencia que habíamos quedado acá. mm, Este,
sería 10.000. Este era el valor que estaba buscando. Este acá. Por S más 7, S por S más 5 y S más 15. Todo esto por 10.714.3. Esto lo puedo borrar. Y eso está. Entonces, verificando el error de estado estacionario. Entonces tenemos que es este límite cuando S tiende a cero de G por S. Eso me quedaría que es 10.714.3 por 29.75 por 8 por 7 entre 215 por 13 por 1 por 5 por 15. Y este valor me da, a ver, 3.75 por 8 por 7 dividido entre 215.13 por 1.1 por 5 por 15. Y me da que es 996.7, lo cual es alrededor del mínimo que nosotros queríamos. Muy bien, vamos a verificar ahora su respuesta al lazo cerrado. Ok. Por acá tenemos la respuesta. El setting time está bastante bien. El overshoot sí está un poquito más grande de lo que nosotros quisiéramos. Eh, no está tan cercano al que nosotros queríamos de 15. Pero, como les digo, eso se podría ir cambiando si se podía reiterar los diseños, ir cambiando. Por ejemplo, nuestro Omega 1 lo teníamos en 80. Puede ser que lo cambiaríamos a tal vez a 90 para ver cómo soluciona. Entonces, el proceso de control es un proceso que usted tiene que ir repitiendo, reiterando e ir tuneando hasta que llegue al valor específico o al valor que ustedes estén satisfechos. Entonces, con esto terminamos el tutorial de hoy.